7, hermano, en buena nota. 7 es buena nota. 7 se pone usted. No. Bien. Bien. 7. ¿Alguien más? 0. 0. No, 0. Gloria a Dios. ¿Nadie más? 0 también. 6, 5, 4. 6, diré yo. 6. 7,5. Le ganó. Es que me copió. ¿Verdad? Entonces, ¿qué criterios tomaron para evaluarse? Fíjense, hermano, que todos como humanos pasamos un desierto, pero cuando uno reacciona y dice, Señor, esta no es la vida tuya en mí, reaccionamos y venimos y decimos, Señor, hoy no he orado, voy a orar. Todo en mi corazón el orar. Va, entonces un criterio sería la oración. No oramos, ¿verdad? ¿Cuál sería otro criterio que ustedes evaluaron para ponerse en la mano? El comportamiento. El comportamiento. En la familia principalmente para reflejarlo a los demás. Ok, comportamiento. ¿Qué más? Lectura bíblica. Leer la palabra. ¿Qué más? Bueno, yo me califiqué con 6 porque es como humano, ¿verdad? Siempre nadie es perfecto. Y pues a veces estamos más pendientes de otras cosas que en el oficio, menos en las cosas de Dios, ¿verdad? Hasta que por último voy a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, es que como humanos pues a diario fallamos y esa es la lucha con Dios de que nos ayude a ser cada día más como Él. O sea, lo que eso llamaban los afanes. Correcto. Estamos muy afanados. Entonces eso nos afecta en la nota, ¿verdad? Pero es bien importante lo que ella dice, o sea, nosotros de mujeres estamos cocinando, bueno, a mí me toca, Sí, igual. estamos cocinando y yo pongo una predicación, la Biblia ahora en audio la podemos poner en el teléfono, o sea, perdón, pero no tenemos excusa. Correcto. Sí, pero es un criterio. Sí, sí. Es un criterio, ¿verdad? La falta de oración, la palabra, el carácter, los afanes, Sí. congregarse, podría ser otro criterio, ¿no? Sí. Ya llevamos 5. Ganar almas. 6. ¿Cuál? Ayuno. Ayuno. Wow. Estamos bebiendo un hilo. El próximo domingo ayuno. 7 criterios. Y así podríamos ir aumentando los criterios. Pero noten que cada uno evaluó un criterio diferente consigo mismo. Nadie había dicho ayuno, los afanes, el carácter. Tal vez la hermana dice, no, mire, yo con la lectura no tengo problema. Podría ser el carácter. Yo con la palabra, con la oración no tengo problema, es con el ayuno. Y así era. Entonces, hay una serie de criterios. El domingo Fred nos compartía acerca de ciertos criterios que Pablo le ponía a Timoteo. Y Fran se evaluaba en el mismo momento. ¿Verdad? No, hagamos un checklist. Y empezó, no, reprobado. Y él hablaba acerca de los obispos. Lo vamos a leer para tomar en contexto. Primera de Timoteo 3:2. Es 2. 3:2.
hasta el título tiene ahí, ¿verdad? En algunas Biblias dice requisitos De los obispos. de los obispos. ¿Quién lo lee? Con voz de trueno. ¿Qué dice? Pregunta. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Va, empecemos por ahí. Palabra fiel. Si alguno, ¿qué? Anhela Va, ¿de quién es el deseo? ¿Es de Dios o del hombre? de los ¿De? hombres. Empecemos por ahí. Entonces, es un deseo el ser obispo. ¿Verdad? Buena obra, deseo. ¿Verdad? Entonces, el deseo está ahí. Todos tenemos el deseo de servir a Dios. ¿Verdad? Y aquí vienen los criterios. Pero es necesario que El obispo sea irreprensible, Ujú. marido de una sola mujer, Sí. sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sí, Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, sí. no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Va, hasta ahí llegan los requisitos. Va. ¿Está el de oración? No, ¿verdad? ¿Está el de ayuno? No, ¿Está el de 10? no, ¿Está el de leer la palabra? ¿Será que estará más abajo? Sigamos leyendo, porque algo raro, ¿verdad? Sigamos leyendo. el 5. Sí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ah, vale. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Wow. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No mencionó espiritual. ¿O sí? No. Y usted pudo 6, y él pudo 5, y 7, y 7 y no menciona. Va, tal vez los diáconos. Veamos los diáconos en el 8. ¿Qué dice de los diáconos? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Va, pero, ¿no dados a qué? A mucho vino. Pues es que sí podían tomar. Mucho, ¿no? A mucho no. Pero una vez, vea que no hace daño. Una al año. No hace daño. Ahí dice. No ha dado mucho No vino. estoy inventando. No mucho. De mal el próximo mes. ¡Enfermo! A la salud, ¿verdad? No dado a mucho vino. O sea, media vez no lleguen tomados a la iglesia. ¿Qué pues? ¿Y qué decimos nosotros? Que tomar es pecado. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿cómo es la cosa? No embriagarse. Pero el testimonio. Al testimonio. Pero sí se puede tomar uno. Pero ¿qué? ¿Cuántos son diáconos aquí? ¿Quién quiere ser diácono? Uno, no es ninguno. Y ahí dice, hermano. Y entonces, no son los requisitos dados por Pablo. Pero el obispo no da el obispo.
Eso fue lo que dice. 3, leanlo otra vez, 3:3. No dado al vino. Anodado al vino. ¿Qué quiere decir? Nada. ¿No? Nada. No, Pero ¿por qué al diácono se le permite? Entonces, criterio. Sigamos leyendo lo del diácono. Tal vez por ahí vea, hay otra condición. No dado a mucho vino. ¿Qué dice? ¿En cuál está, hermano? No, En el 8. no. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Misterio, El misterio de la fe con limpia conciencia. 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, había ciertos criterios en estos, servidores. Ahora, ¿qué son los obispos? ¿Qué eran los obispos en ese tiempo? Ahorita obispo, ya sabemos, ¿verdad?, que es un término de la Iglesia Católica, ¿verdad? Nosotros como Iglesia Evangélica ya no ocupamos el término obispo, ¿verdad? Tal vez sí el de diaconado, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, nacional, no utilizamos esos. Tal vez en Estados Unidos ocupan esos términos, que creo que en inglés es bicho. No bicho, bicho, algo así, ¿no? ¿Entiende los pequeños? Entonces dice que la traducción de, obispo es la palabra en griego episcopos, de lo que deriva la palabra episcopal. Entonces, eso, como le digo, esos términos son bastante relacionados al catolicismo. Entonces dice que lo que significa obispo es supervisor o el que vigila. Se refiere al guardián de la iglesia. Entonces, los obispos vendrían a ser lo que en otros pasajes se les denomina ancianos. Eso eran los obispos. Para tener una mayor referencia, vamos a leer Tito 1:5, que es el siguiente libro, la siguiente carta, perdón. Tito 1:5. ¿Lo tiene? Vale. Entonces leímos en Timoteo que si usted desea ser obispo o diácono, ya sabe, que no tome mucho. ¿Sí? No está muy convencido. No quiero aquí gente que me guste. Así empieza, con una empieza. Y después ve quién lo saca, ¿verdad? Entonces, aquí es más fuerte. ¿Quién lee Tito 1:5? 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿A quién? ¿A quién dejó en Creta? A Tito. A Tito. Le envía la carta y le explica por qué lo dejó en Creta, que era una ciudad de Grecia. Sigue. Para que corrigieses lo deficiente. Vaya, hasta ahí. ¿Cuál fue el propósito? Corregir lo deficiente. Lo deficiente. O sea que había problemas. La iglesia estaba deficiente. Entonces, primero, le dice por qué lo mandó. Y ahora viene
¿qué es lo que va a hacer? Sí. Dice, deficiente. No. ¿De quién? De ancianos. ¿Ven? Entonces, Ah, sí. aquí ya vemos, empezamos a ver el propósito Anciano. de los ancianos. Mientras la iglesia no estuvo deficiente, no se necesitó. Anciano. ¿Ven? La iglesia iba bien, todo, ¿verdad? Pero de repente, ¡pum! Y entonces, andate. Vas a ir y vas a poner para corregirlo. Deficiente. Deficiente. Va, síguete. Deficiente, dice 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Va, ¿quiénes? Sí, O sea, Los ancianos. anciano. Ya empieza otra vez los requisitos. No solo iba a poner a Michero, iba a poner a alguien con ciertos criterios. Va, sí. 7. Porque es necesario que el obispo. ¿Quién? El obispo. Va, sea entonces, antes a quién mencionó ancianos. y ahora menciona. Obispo. Era lo mismo. ¿Ves? Entonces los ancianos y los obispos eran lo mismo. Entonces aquí ya vemos la relación. Obispo, anciano, ¿no? ¿Ves? Entonces, para que no imaginemos, ¿verdad?, ciertos niveles de jerarquía, ¿verdad?, sino que eran los mismos ancianos. Ahora, no eran unos viejitos, ¿verdad? Anciano él le llamaba por sabiduría y madurez. Madurez. Ahora, ¿Tito era un anciano? No, ¿Por qué no? Si él iba a poner ancianos. Ahí no dice que Tito era un anciano. Pero si a mí me encarga, ah, de madurez, dice usted. a eso quiero llegar. Mm, ¿Verdad? No era un Tito, ¿verdad? Era el nivel de madurez. ¿Por qué? Porque era necesario corregirlo Deficiente. deficiente. Entonces empiezan los criterios de lo que eran los ancianos. Va, siga leyendo. Y aquí ya mete la palabra obispo. ¿Qué dijimos que era obispo? Vaya, hagamos una cosa, no digamos obispo. Traduzcámosla del griego, que yo les dije que era supervisor. Entonces cambia la palabra obispo. Supervisor. Léalo nuevamente, hermano, ya como supervisor, ¿qué dice? El supervisor dice, porque es necesario que el supervisor sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado. ¿Tal como qué? Como ha sido Como ha enseñado. sido enseñado. O sea que no tenía que salirse de lo que había sido enseñado. Que ese era el problema en estas iglesias. ¿Qué había pasado? Los judaizantes habían llegado y les estaban empezando a decir que tenían que cumplir la ley. ¿Verdad? Hoy temprano estábamos hablando con el hermano y él me decía así, imposición de rudimento, ya no funciona la situación de esa forma. ¿Por qué? Porque hay imposición de ley. Entonces eso estaba pasando ahí. Había problemas.
Entonces, a la respuesta a los problemas, ¿era necesario? No. Y entonces entendemos por qué surgieron los obispos. O supervisor. O supervisor. O sea, mire, váyame ya y me va a supervisar. ¿Verdad que a nadie le gusta que lo supervise? Sí, perfecto. Dicen que va a poner cámara. Ya no llegué allá. Porque antes, a media mañana, el churro, el pan, la novela. ¿Será que aquí el hermano? Así es. Ay, ¿qué es esta mierda? Sí. Ahí cabal esto. Cuando vaya a la iglesia, mire usted a los que se durmieron, los que están bien atentos. Ahí los cachan en todo. Entonces, no nos gusta que nos supervisen. Dios va a poner las cámaras. Fíjese que en el Emiliano hay una gran pelotona así que le han puesto los hipotes. ¿Cómo es que se llama? La cosa donde están, que comen. Ajá, ahí donde tienen las mesas. Y le dicen, el ojo de Dios, le dicen. Porque ahí lo estaba el director, ¿verdad? La cámara. Imagínense los hipotes, el ojo de Dios. Entonces, esas situaciones habían ahí. Y para confirmarlo, bueno, leamos el 10. Siga leyendo el 10. 10. Vaya, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. A los cuales es preciso Tapar la boca. Mire, Pablo. No que Dios es amor. ¿Y qué? Pero mire el trabajo del supervisor. Irles a tapar. La boca. ¿A quiénes? A los que A los dicen. judaizantes. Exacto. Mayormente a los de la Circuncisión. circuncisión. ¿Cuántos quieren ser obispos? No, dice el hermano. Tapale la boca. Tremendo, ¿verdad? Síguenos. Los dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas eternas, casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo que no Conviene. Miren estos se supone, imagínense, que eran los judíos circuncidados. ¿Qué andaban haciendo? Evangelizando. Andaban, dice, haciendo relajo en las casas, enseñando por ganancias deshonestas lo que no. Conviene. Bueno, entonces, entendimos por qué fueron los obispos impuestos. Por la necesidad de que la iglesia fuera restaurada. Pero porque había personas ahí que estaban trastornando. Va, perfecto. Ahora, ¿quién impuso a los ancianos y a los obispos? Dios o Pablo, Timoteo. Vaticano Tito. Perdón, Tito. Y Timoteo fue instruido en los mismos criterios por Pablo. Ahora, ¿por qué tomamos esos criterios?
Para nosotros. ¿Es correcto que los tomemos para nosotros? ¿Hay deficiencia en la iglesia? Sí. Sí. Aquí en este lugar hay deficiencia. Es necesario. Pero, ¿qué criterios vamos a tomar? Vamos a tomar estos. ¿Dónde está el Tito que va a decidir quiénes son los ancianos que va a poner aquí? ¿Dónde está Tito? ¿Tito? ¿Tito? Vale. Como no está Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? ¿Pablo? No, no vino hoy. Intenta manejarlo. Ya vino. No viene. No vino ni Tito, ni Timoteo, ni Pablo. Y entonces, ¿qué hacer? Poner nuestros propios criterios. No. No. Pero entonces, ¿por qué estamos aquí? Para aprender los criterios. Para aprender los criterios, así es. Ahora, si Tito, ni Timoteo, ni Pablo están aquí, no podemos hacer nada. ¿Por qué no se va a arreglar lo deficiente? ¿O sí? Le damos primera de Pedro 25. ¿Quién lo lee? Primera de Pedro 2:25. Pero ¿cuál era lo deficiente en la pregunta en ese entonces? ¿Y cuál es lo deficiente en nosotros ahora? Excelente. Pues sí, porque podemos decir deficiente a mi pecado, a mi carácter, a mi comportamiento. Pero aquí no está hablando de uno solo, está hablando de la iglesia en Creta, que era lo que estaba pasando. Y para mí, lo deficiente era que se había colado el judaísmo En la iglesia. en la iglesia. Entonces, hay que examinar cuál es lo deficiente primero. Porque yo puedo estar deficiente en algo, pero de acuerdo a los criterios de iglesia, puede que no. Puede que yo estoy deficiente en mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con mi amigo. Pero eso no me exige, o sea, no me hace a un lado como para corregir lo que podría ser que no está deficiente en cada uno de Tito, de Timoteo, de Pablo, pensar que era la doctrina. que era la doctrina. La doctrina era el Exacto. problema, ¿verdad? Eso. Entonces, como vos decís, la clave aquí es el criterio. O sea, estoy poniendo mis criterios de la palabra, porque el problema era la doctrina, en el contexto era la doctrina, y fue necesario los ancianos. Pero no hay ancianos aquí, y no hay obispos, no hay ni Tito, ni Timoteo, ni Pablo. Pero no por eso no se va a corregir lo deficiente. Entonces, vamos a confirmar en segunda de Pedro qué podemos hacer. ¿Quién lo lee? Segunda de Pedro. ¿qué? No, perdón. Ah, no. Pedro, Primera. primera 2:25.
Primera de Pedro 2:25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Uy, ¿quién? Pero nosotros. Nosotros. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces sí tenemos obispo. ¿Qué no es? Que unos ancianos. ¿Y ti? ¿Usted? ¿Quién es el obispo de nuestras almas? Dios. O sea que sí tenemos obispo. Porque nosotros éramos ¿qué? Ovejas descarriadas. ¿Y ahora? Haber vuelto ¿A dónde? eh, ¿Al pastor? al ¿Y pastor y obispo? obispo de nuestras almas. De vuelta. Va, entonces ya no se preocupe por los obispos. Ah, ya. ¿A quién tenemos por obispo? Ah, Cristo. Entonces, ¿quién va a arreglar lo deficiente? Cristo, Jesús. Y entonces, ¿por qué ustedes ponen nota? Usted ¿Por qué preguntó. preguntaste? Usted preguntó. Pues sí, pero usted me hubiera dicho, mire, yo no tengo ese problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos influenciados por la religión. ¿Y qué hace la religión? Ponernos nota. ¿No me creen? Leamos Lucas 18:9. Lucas 18:9. ¿Lo tiene? Va. ¿Qué dice el título? Parábola ¿De quién? del fariseo y el publicano. La religión y el rey. Así debe haber sido la parábola. La religión y el rey. Va. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. A Ajá. los otros dijo también esta parábola. A unos que se consideraban ¿qué? 10. Y menospreciaban ¿Menospreciaban a quién? a los otros. A A los los que otros. tenían. No, es que 10. Si no. Fíjense que recuerdan el bachillerato. Bachillerato técnico industrial. Y cuando llegábamos, hasta llegaba el nombre. Así le decía el nombre. Ajá, señoritas. Vamos a iniciar esta materia. Quiero aclararles desde ya que solo Dios tiene 10 en esta materia. El que escribió el libro que vamos a usar tiene 9. Yo, por ser su instructor, tengo 8. Así que del 7 para abajo van a ser sus notas. Dicho y hecho. Entonces, el justo y el que menospreciaba a los que no cumplían. Sigue leyendo. El 10, ¿verdad? Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Consigo No, mismo. yo oraba a Dios. Consigo Oraba mismo. consigo mismo.
conmigo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué decía? De esta manera, consigo Pero, mismo de hermana, Lucas 11. 18:9. Lucas 18:9. Ah. Sí. Le perdí. Ah, 18:9. Ah, Va, sigue. ya. ¿En dónde? En el El 11. 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo. Mire, ve, puesto en pierna. Puesto en pie. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué dice? Ayuno. 2 veces a la semana. 2 veces, hermano. Doy diezmos de todo lo que gano. Uy, doy diezmos. De todo lo que Todo gano. lo que gano. Yo te un 10. No soy como los otros. Aquí tienen, ¿no? Un hombre fiel y verdadero. Ayuno 2 veces. ¿Cuánto hay una mujer mía? A mí no me pregunten. Ya, se nota, ¿verdad? Que bien ayunado, ¿verdad? Entonces, No es que ayuda. 2 y veces. La gastritis. No cumplimos. el 13, ¿ve, hermano? No diezmamos. No cumplimos. Pero, ¿qué pasa cuando yo impongo esos criterios? ¿Estoy en qué? En un nivel Nivel de Dios. vacío. No, el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al ¿Dónde cielo. estaba el publicano? Estando lejos. Estando lejos. Es una referencia a que aquel estaba allá donde no lo mira. En una esquinita. Allá. ¿Y qué decía el publicano? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Enaltecido. ¿Ya? Entonces aquí Jesús hace una referencia a los criterios. Yo no le digo que están malos los criterios de los hombres, pero ¿verdad? Lo que ampliaba Fran en el contexto, ¿verdad? Habían problemas específicos que se debían de arreglar en esa forma. Pero, ¿qué sucede ya cuando asumimos nuestros propios criterios? A mí me gustó la pregunta de Frank el domingo pasado. ¿Cuál fue el mayor milagro que hizo Jesús? Y empezamos aquí, y la respuesta fue milagrosa. Milagrosa. Porque eres de diferentes formas de pensamiento, carácter, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ver el criterio para el discípulo. Aquí agárrese. Porque ya vimos que cuál era el problema ya, que aquí no hay judaizante. Aquí nadie ha venido, mire, si no se circuncida, bueno, las mujeres no tienen problema. A nosotros, si no se circuncida, no nos salvan. Los judíos. Eso andaban diciendo. Que para ser salvos tenían que circuncidarse. Circuncidar. Que para ser salvo, la mujer no debe usar pantalón. Que para ser salvo, la mujer no debe de maquillarse. Que la mujer debe de usar Pero la... mantelín. Y empieza, Ruth, di.
Somos discípulos. Sí, Por lo menos eso sí. sí. Ahí dejemos a los hombres. Somos discípulos. Veamos si lo somos. Ya ves cómo fue lo del vino. Mi hermano no va a dejar entrar a uno que sí, que no es medio tome, hermano. Lucas 14:25. Lucas 14:25. ¿Lo tenemos? A ver, ¿Sí? Va, ¿qué dice? Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y Hasta ahí. ¿Grandes? multitudes. ¿Iban con quién? Con Jesús. Con Jesús. Miren, no es nada, ¿verdad? Esas marchas. Grandes multitudes. Iban. ¿Dónde iba Jesús? ¿Ahí iba qué? Grandes multitudes. Iban con él. Sí, Iban con él y volviéndose les dijo. como quien dice. Se gustó. Vale. Paremos aquí. Vamos a ver por qué viene esta multitud. Vale, sí. Si alguno viene a mí, Y empieza a preguntar. Bueno, porque me sigue. Él no le había pedido que lo siguieran. ¿Le pidió a Jesús que lo siguiera? No. Y entonces él nos pregunta. ¿Sí? Vuelve a... si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres, hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo fue? No puede. Que si cantamos, oramos, ayunamos, diezmamos, cumplimos, y somos Él, y somos Él. Si alguno que quiere seguir, ¿qué dice? ¿Debe qué? Padre, su madre y qué mujer. pura palabra. Fíjese que hay otras versiones que lo saben. Si alguno, se lo voy a leer aquí, se lo voy a parafrasear. Si alguien no me ama más, hay una suavizada. Pero aquí dice que ¿a cuántos aborrecidos usted consigue así? Tendría valor de... vuelva a poner en la lista. ¿Qué dice? Aborrece a padre, ¿Ha aborrecido a su padre por seguir? No. No, ¿verdad? ¿A quién más ha aborrecido? a su mujer e hijos, sus ¿Cuántos hermanos, aborrecerían a su mujer y a sus hijos? O el contrario, a su esposo y a sus hijos. Los aborrecerían por seguir. Sin seguirlo. Amor. Sin seguirlo. Sí, a otros. Aborrecerían. Sí. Dice, hijos a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida no puede ser No puede ser. Pues, ¿y cómo es que Santiago dice que el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, el amor de Dios no está? Bien. Y entonces, ¿cómo es eso? Hay una versión, perdón, si puedo ¿Sí? decir, ¿Sí? creo que es la traducción en lenguaje actual, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más
a nadie más. Y hay otra versión que dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y principio. Entonces, profunda cosa. ¿Verdad que es contradictorio? Que nos exigen una cosa, pero después nos piden otra. ¿Dónde están los criterios ahí? ¿Cómo eligió Jesús a los 12? Fran dijo que ese fue el milagro más grande. ¿Qué perfil tenían los apóstoles? Bueno, Judas era ladrón. Había uno que era guerrillero, ¿verdad? Que era de la secta de los celotes. Judas, ¿verdad? Había dos Judas. Estaba Mateo, que era Leví, que era publicano. Ese era otro ladrón, porque ese era ladrón de cuello blanco, ¿verdad? Diputado. Pedro, mal hablado, rudo. Ese si le ofrecían, ese no andaba amagando y sacaba la espada, ¿no? Miren al pobre hermano, le voló la oreja. Ya después de 3 años con Jesús. Entonces, para ellos, ¿cuáles fueron los criterios? Y eran los discípulos. Aborrecieron ellos a padre, a madre, esposa, hijo. No lo dice. Pero ¿saben cuál fue el criterio? Fácil. ¿Vale? Lo siguieron. No. ¿Vale? Que te mande. Gracias. No. ¿Saben cuál fue el criterio? Dejarse de Dios. Leamos Lucas 6:12. Estábamos en 14:25. Volvámonos a 6:12. ¿Cómo eligió Jesús a sus 12? ¿Quién lo tiene? 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Miren qué tremendo. Como era su costumbre, subió a dónde, Al monte. pero no a dormir. A Si orar. no, A orar. era la costumbre de él. ¿Durmió Jesús? No, No. ¿Pasó toda la noche? orando. ¿Cuántos han pasado toda la noche? Y entonces, después nos quejamos. ¿Qué nos pasa a ellos? Y esto. Pero ¿por qué pasó toda la noche orando? Sigan leyendo. El 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los Hasta cuales ahí. también llamó Hasta ahí. ¿Llamó a quiénes? No, llamó a sus discípulos. O sea que no estaban solo los 12. ¿Y escogió a cuántos? A 12. O sea que él subió a orar, oró toda la noche. Y cuando era de día, ¿llamó a quién? A los discípulos. Y dentro de todos los discípulos, ¿escogió a cuántos? A 12. Va, síganme bien. Dice que escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Los llamó apóstoles. Y ahí después menciona el nombre de los 12. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿quién escogió a los 12? El Padre. Por eso pasó toda la noche. En esa noche, el Padre le dijo, quiero a este, a este, a este, a este.
no fueron criterios, fueron los deseos. Pero que dice allá en 1 Timoteo, el que desea obispar, buena obra. Ojo, no le dijo ni a Timoteo ni a Tito, mira, vas a ir a orar y hasta que el Padre no te diga, no vas a escoger. Sino que fueron criterios humanos. ¿Qué criterio quiere usar usted? ¿Quiere usar criterios humanos? Jesús fue más allá. Porque él dijo, yo no puedo hacer nada si no hago lo que el Padre me dice. Eso es lo que... Ahora, ¿cuál es el problema de todo eso? Que al empezar a poner criterios humanos, estamos metiendo religión y no ley. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la iglesia? ¿Dónde están los criterios para el fundamento de la iglesia? Si yo les empiezo a preguntar nuevamente, ¿cuál considera usted que son los fundamentos de la iglesia? Le aseguro que cada uno de ustedes me va a dar un criterio muy diferente. El domingo pasado se habló acerca de familia, que venga familia, pero que si la familia que están aquí y empezamos a poner ahora, ¿de dónde surgió que el fundamento de aquí iba a ser la familia? El hombre o el padre. Veníamos conmigo de cabal, desde la esquina, que sería como 3 cuadras, 3 iglesias. Iglesia de Cristo, ministerio profético, y esta es una iglesia luterana. Sí. Y ahí venía yo hablando y le venía comentando cómo surgió la iglesia luterana. Y yo le decía, mira, por la forma en que está esta iglesia, no creo que sea la iglesia luterana internacional. Porque esa iglesia a nivel internacional surgió con Lutero. Pero, ¿qué vimos con ellos? Hay criterios diferentes que los hombres y las mujeres. Porque nos gustan los criterios. Pero, y aquí está lo triste, ¿cuáles son los fundamentos de la iglesia? ¿Cuáles son? Porque yo puedo venir, ¿verdad? Y decir, es cierto. Pero, ¿cuáles son nuestros criterios? ¿Son los correctos? ¿Son los que Dios quiere? ¿O son los que nosotros creemos? Y ahí está el conflicto. Porque si anteponemos nuestros criterios, sí, yo no le digo que no pueda hacer, claro que puede hacer. ¿Qué ven ustedes cuando ven el tabernáculo?
los criterios que ponen ahí. No. Hasta el día de hoy todavía el hombre está muerto y se ven los criterios de él. El primer criterio, la cruz, la estrella de David, la corona y el no. Segundo criterio, evangelio. Y ahí no es algo. No, ganarán. Y esos son los criterios. Están, y usted reconocido a nivel de criterio. ¿Va la élite? Criterio. ¿Va la profética? Es el sabanero. Criterios. ¿Dónde están los fundamentos? Entonces, si cada uno tenemos un criterio, nunca vamos a poder desarrollar nada. Porque cada quien va a creer hacer. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Esta es otra iglesia. Esta es otra iglesia. Pero ojo con estos criterios. Podrían ser aplicados a cualquier iglesia. Vamos a ver. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 10. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? 10:1. Sí, 10:1, perdón. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hasta ahí, hermano. O segunda era. Okay. Primera de Corintios. Hablará sobre amonestaciones contra la idolatría. No, pues no. Va, ¿qué dice el título? ¿Está dividido Cristo? Está dividido Cristo. 10 dice: os ruego, pues, Mire, primero, no es una imposición, es un Ruego. que nos ruega Pablo. Sí, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. que habléis todos Una misma una misma Cosa. cosa. Va, primero, debemos hablar todos Una misma cosa. una misma. O sea que lo que usted diga, lo voy a decir yo también. O sea, todos debemos hablar aquí una misma cosa. ¿Qué cosa? Dice. Brasil. Dice la misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cuando no estamos unidos en una misma mente y en un mismo sentir, hay división. Entonces por eso podemos ver 3 iglesias antes
Y si seguimos caminando, ¿cuántas más vamos a encontrar? Ajá, nos vamos a la siguiente cuadra y regresamos. Se cumple esto con todo lo que vemos. Porque no somos de un mismo sentir, ni parecer, ni hablamos todos. Vaya ahí, ¿y qué le van a imponer? La gente que venga aquí, ¿qué se le va a imponer? Yo no digo. No podemos imponer. No podemos decir. Pero sí debemos todos hablar Una misma cosa. la misma cosa. Debemos pensar El mismo pensar. y sentir. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser. ¿Sabe qué debería de decir los rótulos de la iglesia? No deberían de tener ni logo ni nombre. ¿Sabe qué debería de decir? Aquí se congrega el cuerpo de Cristo. Ven, te necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo tengo, usted lo necesita. Y lo que usted tiene, yo lo necesito. Porque entonces no podríamos ser cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que tengo deficiencia, usted lo puede. Es la única. ¿Por qué? Porque ¿quién es el obispo de nuestras almas? Listo. ¿Y dónde está? Cristo. ¿Dónde está Cristo? Entonces usted sería a mí y yo sería a su. ¿Para? ¿A través de qué? De la palabra. Pero, lastimosamente, no pensamos la misma cosa. ¿Cuál es la misma cosa? ¿Qué debemos pensar? Entonces, por eso les digo, ¿cuáles son los fundamentos de la iglesia? Volvemos al mismo problema. Usted me va a decir una cosa y yo le voy a decir otra. Entonces ahí ya perdimos nuevamente. Entonces, ese es el objetivo de la enseñanza. Que todos hablemos y pensemos y actuemos la misma cosa. ¿Eh? Hasta ahí llegó la introducción. Ahora vamos al tema. Vale, vamos a ir al tema fundamentos de la iglesia. Me quedan 5 minutos. Vale. Entonces, Ese es un criterio. ¿Ah? Ese es un criterio, la hora. Ese es un criterio. Sí. Porque Pablo, Bueno, 1 hora puedes predicar y porque 1 hora te pueden aguantar. 45. 45 te pueden aguantar. 45. El problema aquí es que no nos vaya a pasar como el que vino y Y se murió. se mató. Yo no he resucitado a nadie, ¿no? Así que lo sé. Ahora vamos a ir a los fundamentos de la iglesia. Para que todos pensemos, hablemos y actuemos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la introducción? Y vaya a refundar. Porque, mire, hay una delgada línea donde usted podría creer
que está en lo correcto, cuando lo que está imponiendo es criterios religiosos. Y ahí es donde debemos hacer la diferencia. Este lugar no es matrimonio. Y eso todo lo tenemos claro, ¿verdad? O sea, este lugar ha nacido porque estamos con la idea de que no es más de lo mismo. Ya no. Pero si no hablamos lo mismo, va a ser más de lo mismo. Porque cada uno va a poner su. ¿Amén? Vámonos a Hechos Sur. Hechos 1:3. Hechos 1:2. Aquí tenemos. Hechos 1:3. Sí. Sí. 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con mucha Hechos 1:2. 1:2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había. ¿Quién fue recibido arriba? Cristo. Cristo. Entonces, antes de irse, Fue recibido. antes de irse, hasta el día que fue recibido arriba, cuando Cristo fue recibido en la altura, pasaron 40 días, desde que resucitó hasta el día que ascendió. 40 días. ¿Sí? ¿Qué hizo esos 40 días? Dice ahí, dio mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Quién? A los apóstoles que había escogido. Ya sabemos que pasó toda una noche. Eran los 11, porque Judas ya no estaba. Sí. Se había ahorcado, ¿verdad? Entonces, 3. ¿Qué dice? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. Entonces Jesús tuvo 40 días. ¿Para qué? Para enseñarles acerca del reino. Hablarles acerca del reino. Para hablarles acerca del reino. 40 días. Ahora, aquí estamos a un paso del inicio de qué? De la iglesia. Aquí nace la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el primer fundamento? La enseñanza de primer fundamento. No hay otro. Porque ¿qué es lo que hizo antes de eso? Enseñarles acerca del reino. ¿Qué hizo en los evangelios? Enseñar acerca de él. ¿Qué hacemos nosotros? Enseñar criterio. Ore, ayune, diez y el reino de Dios. Enseñamos el reino. ¿Y él qué hizo? Enseñó Acerca del reino. Entonces, ¿cuál era lo primordial para Jesús? La enseñanza de
del reino de Dios. Nosotros hacemos todo al revés. Nosotros creemos que la iglesia establece el reino. El reino establece. Porque nosotros no establecemos el reino. El reino ya fue establecido. Quien necesita ser establecido es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia somos cada uno. A nosotros es que nos establece. Pero nosotros lo enseñamos al revés. Un predicador dijo, miren, si Jesús viniera en este tiempo, ¿sabe qué es lo que haría? Ir a alquilar una casa, poner unas sillas, y cuando ya se le llene, compra el terreno de la padre. Y cuando ya se le llene ese, compra el terreno de enfrente. Y como ya ve que está bonito, pone colegio. Y después universidad. Y después radio. ¿40 días? ¿Qué se llama? Primer fundamento. Lo cumplimos. Pero hasta el día de hoy, nosotros estamos tratando todavía de poner este fundamento. Segundo fundamento. Sigue. ¿Qué dice? ¿El cual, hermano? 4. Y estando juntos, les mandó que... Miren qué mandatos. Desde que hemos leído el 2 está dando. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oíste de mí. ¿Por qué les mandó? Porque venía la promesa. La promesa. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Porque Juan ciertamente Con agua. pero yo con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Entonces, ¿cuál es el segundo fundamento? Espíritu Santo. El bautismo Bautismo del Espíritu Espíritu Santo. Solo los dos fundamentos. Pero ¿qué hacemos nosotros? El próximo domingo vamos a ir a la playa a bautizar. Y hermano, ya está lleno. Llevemos poco. Y allá queda. Aprovechamos y nos damos Una bañadita. ni reino, ni Espíritu Santo. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Serán estos nuestros fundamentos? En primer lugar, desconocemos lo que significa el reino. Otra vez, les vuelvo a preguntar, ¿qué es el reino? Cada quien me va a dar una definición. No pensamos lo mismo. Y eso que, este es el silabario. Ahora sí les pregunto qué es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Denme un verso que nos diga qué es el nuevo pacto. Pero Pablo dice que nosotros hemos sido constituidos ministros de un Nuevo pacto. Pero nosotros somos ministros de parqueo, de transporte, de coinonía, de ornamentación, multimedia, nos inventamos, pongámosle, ¿qué le ponemos a esto? Hay unos que son como pausas, están ahí para que no se caigan las manos.
Así, ¿verdad? Que hasta allá llevan una cortinita ahí para que las mujeres. Hay el otro que los cacha, de cachar. Cachadores. Ajá. Criterio más. Entonces, ¿dónde están los fundamentos? Solo son dos. Solo eso, Dios. Dos mandatos. Sellen el rey y que sean bautizados en el Espíritu Santo. Nada más. Pero ¿cuál fue el problema? Que conforme la iglesia fue creciendo, se nos necesitó logística. Ya tenemos parqueo. Hay que poner gente en el parqueo. Y el problema es que se fue perdiendo el verdadero. ¿Cuánta de esa gente que va hoy los domingos tiene una enseñanza de rey? Esperemos que algo. Ahora, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué necesitamos? Primero, de todos, hablemos lo mismo. ¿Qué es el reino? La misma respuesta en cada uno de nosotros. No hay otra forma. Porque si usted difiere de lo mismo, ya nos dividimos. Entonces tenemos que hablar. Y para eso únicamente es a través de la enseñanza. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, tenemos que tener claro que desconocemos la enseñanza del Rey. ¿Y qué hemos hecho para llenar ese vacío? Criterios de amor. No, es que tenés que ser así. Tenés que. Y empezamos a poner nuestros criterios. Si yo hubiera impuesto criterios, gracias a Dios, recibí la revelación del Rey. Gracias al Padre. Y logré quitar esos criterios. ¿Por qué? Ya no estuviera aquí, pero sí sé. Ya no, porque el criterio que hace te frustra. No llenas. Y en el peor de los casos, ¿qué haces? Seguir hombres. Porque, es que allá, ¿verdad? Cash Luna, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Corremos para allá, porque aquel sí llena los criterios. Sana a la gente. ¡Qué unción! Ese sí. Llena los estadios. Llena los estadios. Y allá vamos. Siguiendo. En la otra ni 5 tenemos la otra. No lo van a oír. Porque ese es el criterio. Es el criterio. Y hermano, su ministerio, ¿cuántos se congregan ahí? ¿Dónde se graduó? Y empiezan los criterios. ¿Por qué? Porque no entienden que somos un cuerpo. No entienden que lo necesitan. No entienden que no es porque Él llene los criterios. ¿Ve? Ese es el punto. No es porque yo llene los criterios. Ni los míos ni los de otros, hermano. No es eso. ¿Sí? Hermanos, por eso es que ahora también hay tantos que estudian para ser teólogos. Porque como solo así supuestamente van a escalar un lugar en una posición. Pero si no es teólogo, no sabe, tiene que preparar un mensaje, le van a explicar y todo. Entonces, a veces también quizás nosotros caemos en eso, porque, voy a estudiar esto, voy a estudiar para que
me tomen en cuenta. Voy a salir de una universidad teológica para que me tomen en cuenta. Entonces Mira, también qué tremendo. nosotros caemos en esos Mira criterios. qué tremendo. Y esos criterios son los del mundo. Porque ¿qué les decimos a ellos? Tienes que ir a la universidad para hacer algo. Así es el mundo. Sí, criterio. Eso es, porque si usted no es un profesional, No a la no talla. es nada, hermano. Sí, ese es el criterio del mundo. Pero en Cristo no es así. En el reino no es así. ¿Eh? Porque Él escogió a lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Sí. Lo que dice el hermano. Ah, me voy a ir a capacitar. Claro. Wow. Hermano, dígame, doctor. Ahí está. Papel. Antes lo hacían de escuche. Hoy lo falsifica. Si quieren, mentira. ¿Ve? Pero ¿qué les decimos? ¿Y los criterios del mundo a dónde los llevamos? A la iglesia. ¿Verdad? ¿Cómo es el criterio de la iglesia hoy en día? Piramidal, jerárquico. Entonces, no es un edificio. Porque el edificio no viene. Es una estructura uniforme, unida, donde se necesita cada ladrillo para ir llevando esa uniformidad. Entonces, yo te necesito, ¿verdad? Porque lo deficiente en mí, yo no conocía el rey, yo estaba deficiente. ¿Quién vino a complementar? No, hombre, tenés que ver esto. ¿A qué hora estaba yo? El chucho y la pata. A las 3 de la mañana allá en Caluco, ¿qué lago era? Coatepeque. Coatepeque. Allá nos habíamos ido a meter a una vigilia con Betty. Yo no sé si vos predicaste, Betty. ¿Y a dónde dormimos? ¿Verdad? Porque estaba topado. Y dijeron, miren, allá en un muellecito y había unas lanchas, ya arruinadas. Aquí, hermano. Aquí donde... Ahí dormimos. Y me dijo, no, hombre, me dijo, tenés que ver esto. Y me puso la lata y yo a las 3 de la mañana viendo, ¿verdad? Un video de Mike Monroe acerca de redescubriendo el reino. Y yo, wow, y explotó todo. No, hombre, le dije yo, qué tremendo. Wow, me explotó. Y ahí entendí qué tan deficiente. Entonces, es ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo no siento la necesidad de fraile en mí? Eso, hermano. Eso. Llevemos ahí a la iglesia. Llevémosla ahí. Donde yo lo necesito. La gente entra. Y la gente, hey, wow, aquí, qué diferencia, aquí me aprecio. No es porque oro más, ni enseño más. Pero, y algo que yo le he agradecido siempre, él siempre ha valorado, me ha valorado como ministro. Ahora, yo no tengo una congregación. No. O sea, los criterios de la iglesia y del mundo, que el día de hoy, él nunca los tomó en cuenta conmigo. Entonces, eso
es lo que hoy necesitamos. Que podamos decir, la hermana vino a administrar esa deficiencia. El hermano, la deficiencia, y así. ¿Ve? Entonces, pero para eso hay que tener el mismo pensamiento, el mismo hablar y el mismo sentir. Y él le decía, mire, le ruego, no se lo impuso a mí, le ruego por el amor de Dios, no nos dividamos, porque la división ¿de quién es? Del diablo. Sí, quiere dividir. No caigamos. Cada vez que nos dividimos, caemos en el lazo de qué. Del diablo. Por eso le llaman lazo. Porque aquí estoy separado. ¿Por qué es del diablo? Porque eso pasó en Génesis. ¿Qué hizo Satanás? Dividió a la mujer. Ya ellos dejaron de ser. ¿Por qué? Porque le dijo, no se puede comer. Y el hombre que pensaba que no debemos comer. Pero vino el enemigo y le dijo a la mujer, Sí. coma. Y la mujer le dio. A él. Entonces el hombre ya no pensó igual que. ¿Qué hizo? Dividirla. Entonces cuando llegó Dios, Adán, necesitaba Dios ver a Adán. No, con la mente. ¿Qué es lo que está expresando cuando Dios buscaba a Adán? Que ya no pensaba. ¿Por qué? Porque Adán se había perdido. Cuando nosotros volvemos a Dios, es que conectamos con Dios. Por eso se llama común unión. Entonces, del trabajo de mi vida. Y hasta el día de hoy, parece que ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fino, qué fino. Yo voy a poner criterio, que piensen. No, es que aquí sea así. Allá, caso hipotético. ¿Qué pasaría si entraran hermanos proféticos? No lo quieren. Sabemos qué criterios traen. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Sí. Eso. Pantalón. Eso es lo primero que vamos a ver. Que no tenemos mascarilla. ¿Ve? Cinturita. Falda larga. No recuerdo. ¿No es hermano? Del mundo. Veamos. Por lo menos cumplen. Aquí están los hombres. Hermano. No cumplen. El hermano se ha venido. Sí, está con las mujeres. Él no es hermano. Mira, hermano, hay que tirar la baranda aquí. Sí. Porque aquí está el misterio. Sí, es cierto. Es la cortina. Desde allá, desde la entrada, cortina. Con eso nos vamos a enfrentar. ¿Sabe por qué? Porque lo necesitamos. Porque ellos son claros. Lo que pasa es que están divididos en
su forma de pensar, ¿verdad? No vamos a pensar. Pero para que podamos llegar a esa unidad en el espíritu, deben sentirse necesitados. Y ellos deben sentir que nos necesitan. Porque si solo ellos se sienten que nosotros los necesitamos, van a querer venir a, pero no, es así. ¿Por qué Jesús recogió 12? Lo necesitaba. Aún. ¿Sabe por qué lo necesitaba? Porque es el que lo iba a vender. Así, hermano. Y el que venga aquí de Judas, lo necesitamos. Lo necesitamos. No podemos imponer criterios. Pero sí esperamos que el Espíritu y la palabra del Rey hagan la diferencia. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que gobernamos esto, sino Cristo. Ahí está la diferencia. Ese es el resultado de la palabra. Que Cristo venga a gobernar nuestra vida. Porque ellos no engañan a mi esposa. Sí, yo la amo. Pero ¿qué dice la palabra? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los borrachos heredarán. Entonces, ¿qué valor yo? Entonces, ni la fornicación, porque nada de eso vale el gobernar con Cristo en la vida venidera. Nada. Nada. Y eso es lo que no entiende la iglesia. Eso es lo que no entiende. ¿Se acuerda de un famoso carro río? ¡Wow! El Tiger. Y yo no sé si usted se dio cuenta que lo iban a poner ahí por el Salvador del Mundo. Había un local ahí, y ahí inauguró. ¿Sabe quién andaba ahí con su familia? Vaya, hoy sí. Mire, hermano, le pudimos entrar. Estaba reventado. No cabía nadie. Va. No fuimos. No pudimos entrar. Estaba. ¿Y hoy? ¿Dónde está el carro? Solo uno, ¿qué se acuerda? Infidelidad responsable. Un nuevo término jurídico inventado gracias a Carlos Ríos. Pero ¿sabe qué vi yo? Cuando vi a ese hombre humillado, yo lo amo. Y tuvo tanta misericordia que reveló su pecado. Si Dios no lo amara, engrandecido el hombre, que tenía poder político, que no sé qué, dándole duro a una mujer allí. Hasta la parada le quedó el nombre. La parada del pastor. ¿Ve? Fundamentos. Enseñanza del Rey y el Espíritu Santo. Sencillo. 2 mandatos. No hay otros. Entonces, si yo entiendo eso, fácil. Yo no voy a cambiar una herencia tan grande por algo tan pequeño. Y disculpe, no lo vale. No lo vale el vicio. No lo vale. Así esa dimensión.
dimensión. Y mira, a mí me ha servido. Porque entonces yo puedo caminar. Bien. No por criterio de Dios, sino porque yo sé qué es lo que voy a heredar. Y sé qué es lo que voy a perder. Entonces, a mí no me gobierna el criterio de Dios. Que cumpla o no cumpla criterios. Eso es la herencia que estoy por recibir. Porque la prometí que vamos a gobernar. Wow. Vamos a gobernar con Él esta tierra. Eso es lo que nos espera. Pero primero debe gobernar. Porque si no, ¿qué me gobernó? Yo llego bien campeón. Momento, ¿verdad? No te conozco, nunca te goberné. No, pero yo cumplí. Vea, en la iglesia, vea, 40, 30, no sé qué, Efesios. Ya me dijeron, vea, que usara, vea, hasta aquí, sombrerito, pantalón, falda larga, orar, ayunar. Tenía otra mujer. Te pasaba en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que entendiste, lo que era verdaderamente el reino de Dios. Y entonces dice que aquel día solo nos va a tocar agachar la cabeza. Y ahora hace la sorpresa que los que creímos que iban a estar uno sentado al otro, a la izquierda, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hizo la voluntad del Padre. Señor, y no en tu nombre echamos fuera de demonios. Resucitamos a los muertos, profetizamos. ¿Y qué le digo? No los conozco. Amén. Entonces, fundamentos, no criterios. Bueno, creo que ya lo cansé. La dejamos hasta ahí. Si queremos hacer la diferencia, pongámonos solos. Aseguremos que el Espíritu está en nosotros y que la enseñanza del Reino es la misma. Con eso, hermano, ya lo hicimos. No se fijen nunca en esto, no. ¿Por qué? Porque se está empezando a mirar. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, que nos has permitido una vez más, Señor, recibir un consejo, una dirección. Sé tú, Señor, el que haga el crecimiento de esta palabra en mis hermanos, en mí, Señor. Gracias por darme este privilegio, Padre, de compartir lo que tú, Señor, has tenido a bien darme en mi vida. Te entrego la vida de estos jóvenes, de esta generación, Padre. Sé tú en ellos, Señor, y ministra, que puedan tener esa experiencia contigo y que puedas revelarte a sus vidas y a sus corazones.
que tal vez hoy no entienden, Señor, pero el día de mañana serán grandemente usados como ministros, Señor, de este maravilloso pacto que hemos recibido. Bendice las familias, trae paz, Señor, y no permita que el enemigo, Señor, traiga división, sino que sé tú, Señor, ahora, Padre, ministrando, Señor, sabiduría y paz. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por este lugar, Señor, que nos has permitido, Señor, traer el complemento, Señor, en la vida de nuestros hermanos, porque los has traído para llenar una necesidad que tenemos en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por nuestra salud. Nos permita, Señor, que padezcamos algún síntoma, sino que sé tú, Señor, gracias porque te has manifestado hasta el día de hoy y nos has permitido, Señor, que nuestra salud decaiga, sino que ha estado ahí, Señor, siempre, Padre, propicio a nuestras oraciones. Bendice, Señor, la semana que le entregamos, mi Dios, en todo lo que hagamos. Sé tú, Señor, en cada lugar. Danos gracia para con los hombres, pero especialmente contigo, Señor. Y no permita que los afanes, Señor, entorpezcan, Señor, nuestra comunión. Que no nos distraiga, Señor. Y que estemos pendientes siempre, Señor, de orar unos por los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.